Era una estrella en ascenso, joven, talentosa, disciplinada, una promesa del tenis que tenía a todos pendientes de su raqueta. Pero su mayor rival, no estaba en la pista, estaba en su propia casa. Era su padre, su entrenador, su sombra más oscura. Y un día, esa sombra decidió apagar la luz para siempre. Queridos suscriptores, hoy os traigo una historia tan dolorosa como impactante. Una historia real, de esas que estremecen el alma. Una historia que no solo habla de deporte, sino de obsesión, control, celos, y de cómo el éxito de una hija puede despertar los demonios más peligrosos en la mente equivocada. ¿Estáis preparados para conocer el caso de Yulia Timofey, la joven tenista rusa cuyo talento desató una tragedia familiar tan devastadora como incomprensible? Hoy, en Exponiendo Famosos, abrimos la caja más oscura del deporte profesional, y lo hacemos con todo el respeto, pero sin callarnos nada. Yulia Timofey nació en Rusia en el año 2002. Desde muy pequeña, su vida giró en torno al deporte. Su padre, Igor Timofey, fue jugador semiprofesional de tenis en su juventud, aunque nunca logró alcanzar la cima. Sin embargo, ese sueño que él no pudo cumplir, comenzó a depositarlo en su hija. Apenas sabía caminar, cuando Yulia ya sujetaba una raqueta de madera en sus manos. A los 4 años, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella entrenaba con disciplina en la pista. Igor no tardó en convertirse en su entrenador, mentor, y único guía. Yulia creció rodeada de exigencias, horarios estrictos y presión constante. Pero también era brillante. Tenía una técnica impecable, una resistencia admirable y una madurez en el juego que sorprendía incluso a los entrenadores rivales. A los 10 años, ya participaba en torneos regionales. A los 13, representaba a su país en campeonatos europeos. Y a los 16, ya se hablaba de ella como la nueva Sharapova. Pero, ¿a qué precio? Igor Timofey no era solo un padre exigente. Era un hombre controlador, obsesivo, incapaz de aceptar que su hija brillase con luz propia. A medida que Yulia ganaba fama, patrocinadores, entrevistas, algo dentro de Igor comenzó a cambiar. Sus amigos cercanos relatarían más tarde que hablaba de su hija como su creación, que decía frases como, yo la hice, sin mí, no sería nadie. Y lo cierto es que Igor no soportaba perder protagonismo. Cada victoria de Yulia parecía alimentar no su orgullo, sino su resentimiento. Los testigos cercanos al entorno familiar hablaban de una relación tensa, de gritos en los entrenamientos, de castigos cuando Yulia no ganaba. Su madre, completamente anulada por Igor, no tenía voz en casa. El silencio era norma. Yulia, según sus compañeras de circuito, se mostraba reservada, nerviosa, y evitaba hablar de su vida personal. Siempre viajaba con su padre, que se encargaba de todo, demasiado todo. A los 17 años, Yulia gana su primer torneo internacional importante en Hungría. A partir de ese momento, su nombre empieza a sonar en medios internacionales. Firmas deportivas como Babolat y Adidas se interesan en ella. La Federación Rusa de Tenis la incorpora a su programa de promesas olímpicas. Pero con el éxito vino también la independencia. Yulia empezó a tener contacto con otros entrenadores, a recibir propuestas para cambiar de equipo. Incluso expresó en entrevistas su deseo de irse a vivir a España y entrenar en una academia de élite. Esto encendió todas las alarmas en Igor. Las discusiones en casa se volvieron cada vez más frecuentes. Él sentía que su hija le estaba traicionando, abandonando después de todo lo que había hecho por ella, y en vez de apoyarla en su crecimiento, empezó a sabotearlo. Cancelaba entrevistas, rechazaba ofertas en su nombre, y llegó incluso a acusarla de desleal públicamente en una rueda de prensa tras un partido. Muchos sabían lo que ocurría, muchos lo intuían, pero pocos hablaron. Porque en el mundo del deporte, los abusos emocionales y psicológicos a menudo quedan ocultos bajo la alfombra del rendimiento. Las compañeras de Yulia notaban que ella tenía miedo, que evitaba el contacto físico con su padre, que bajaba la mirada ante él. Algunos entrenadores intentaron intervenir, pero Igor era siempre muy cauteloso frente a terceros. Incluso en redes sociales, Yulia dejó de publicar fotos con su padre. En una de sus últimas publicaciones, escribió, no todos los monstruos se esconden bajo la cama. Algunos, se sientan a cenar contigo. Esa frase, hoy, resuena como una señal desesperada. La tragedia ocurrió un lunes por la tarde. Era otoño.
Julia tenía 19 años y acababa de regresar de un torneo en Italia. En casa, la discusión comenzó por algo insignificante, una llamada que recibió de un entrenador extranjero. Los vecinos escucharon gritos. Luego, silencio. Y más tarde, el llanto de la madre. Cuando la policía llegó al domicilio, encontró a Julia sin vida. Había sido apuñalada en el pecho. En el suelo, Igor lloraba, diciendo, no quería hacerlo, me obligó. Pero nada justificaba lo que había ocurrido. Fue detenido inmediatamente. En el juicio, se descubrió que tenía antecedentes de violencia doméstica y que había amenazado a su hija con frases como, si no eres mía, no serás de nadie. La noticia no tardó en sacudir al mundo entero. Titulares como una promesa asesinada por su padre y entrenador, o el tenis pierde a su joya más brillante en un crimen atroz, invadieron medios de comunicación y redes sociales. En cuestión de horas, el nombre de Julia Timofey ya no estaba relacionado con trofeos, sino con lágrimas, indignación, y una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. Como nadie pudo evitarlo, las reacciones no se hicieron esperar. Compañeras de circuito, entrenadores y deportistas de élite expresaron su dolor. La extenista rusa Svetlana Kuznetsova escribió, te vi crecer en las pistas. Me duele el alma. Perdónanos por no protegerte. Por su parte, la WTA emitió un comunicado contundente. Lamentamos profundamente la pérdida de Julia. Su muerte nos recuerda la urgente necesidad de revisar los protocolos de protección a jóvenes deportistas, especialmente en entornos familiares controladores. Durante varios días, se guardaron minutos de silencio en torneos internacionales. Incluso Rafa Nadal, en una entrevista desde Mallorca, expresó, es una tragedia que nos deja helados. El tenis necesita hablar de salud mental, de relaciones tóxicas, y dejar de mirar a otro lado. El juicio contra Igor Timofey comenzó semanas después del crimen. Las imágenes del acusado entrando esposado al tribunal, con el rostro desencajado, recorrieron el mundo. Y lo más desgarrador, fue ver a la madre de Julia sentada sola, rota, con la mirada perdida. Durante el proceso, se desvelaron detalles escalofriantes. Se confirmaron años de abuso emocional, chantaje y amenazas por parte de Igor. Se presentaron correos electrónicos donde Julia le pedía a su madre ayuda para irse de casa. Y en su diario personal, hallado tras su muerte, la joven escribió frases como, no soy libre, mi padre me tiene secuestrada con sonrisas falsas. Tengo miedo de que un día me haga daño de verdad. El fiscal fue claro, no fue un crimen pasional, fue un asesinato premeditado. Este hombre no toleraba que su hija brillara más que él, y cuando vio que no podía controlarla, decidió eliminarla. Igor alegó pérdida momentánea de control y dijo que amaba a su hija, pero el tribunal no le creyó. Fue condenado a 25 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena. La sentencia incluyó una orden de alejamiento de por vida hacia la madre de Julia. Pero, ¿sirve de algo la justicia cuando el daño ya es irreversible? Uno de los testimonios más estremecedores durante el juicio fue el de la madre de Julia, una mujer frágil, callada, que vivió bajo la sombra de un hombre violento durante más de 2 décadas. En su declaración, dijo entre lágrimas, yo sabía que Igor era peligroso, pero él no me dejaba tomar decisiones. Yo también era su prisionera. Vivíamos en una jaula invisible. Contó que había intentado irse de casa varias veces, pero él la amenazaba con quitarle a Julia, que a menudo presenciaba discusiones entre padre e hija que terminaban con puertas rotas, objetos lanzados, o llantos en silencio, y que Julia, a pesar del miedo, nunca dejó de protegerla a ella. Una vez me dijo, mamá, cuando yo sea mayor y gane dinero, nos iremos las dos. Te lo prometo. Pero no llegaron a hacerlo. La promesa quedó rota. Hoy, esta madre vive retirada en un pequeño pueblo del sur de Rusia. Ha rechazado entrevistas, y solo ha emitido una frase pública tras la sentencia. Lo único que quiero es que el nombre de mi hija no quede ligado a su asesino, sino a su talento, su luz, y su coraje. El caso de Julia Timofey ha servido para abrir un debate incómodo pero necesario. ¿Cuántos deportistas jóvenes viven sometidos a la tiranía de padres que proyectan en ellos sus frustraciones? ¿Cuántos entrenadores padres se aprovechan de su autoridad para manipular, controlar, incluso anular a sus hijos? ¿Cuántos clubes y federaciones miran hacia otro lado, aunque vean señales de abuso psicológico? Desde Exponiendo Famosos, no solo queremos contar historias,
Queremos abrir los ojos, poner palabras a lo que muchos callan, porque detrás del brillo de una medalla, a veces hay oscuridad. Julia tenía 19 años. Tenía un talento extraordinario. Tenía sueños. Y sobre todo, tenía derecho a vivir. Tu opinión importa. Querida comunidad, ahora os toca a vosotros. Porque esta historia no puede quedar en el olvido. ¿Creéis que en el mundo del deporte hay demasiados silencios? ¿Qué opináis del papel de las instituciones cuando un menor es víctima de abuso familiar? ¿Habéis vivido o conocido casos de presión familiar extrema en el deporte o en cualquier ámbito? Deja tu comentario. Compártelo con alguien que necesita escuchar esta historia. Y si quieres que sigamos sacando a la luz verdades como esta, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde cada historia es una herida que merece ser contada.